Dicen que la última pincelada de un cuadro la pone quien lo mira. Y en la radio es quien la escucha. GDS Radio Mar del Plata. www.gdsradio.com.ar. La radio que nos une. Estamos por ti. Y es miércoles y estás en GDS, la radio que nos une. Venimos de Deluxe con Trini y la semana que viene prepárate porque se viene otra entrevista súper interactiva. Y ahora llegó el momento del café literario, Adela, porque es el momento ideal. Acá estamos tomando café. Vamos a ver, porque vamos a viajar. Vamos a ver si están tomando café también en Brasil. Vamos a viajar a Brasil, pero antes de ir a Brasil, vamos hacia Capital Federal, donde está la conductora y creadora de este ciclo, El Café Literario, Adela Sánchez Avelino. ¿Cómo estás, Ade? Bienvenida. Bueno, muy bien, muy contento de estar acá en este espacio que se viene con grandes novedades, porque bueno, vieron que ya ahora la tenemos incorporada a Marinés Caballero, docente, narradora oral, y una excelente compañía que me ha regalado la vida literaria. Para el próximo programa vamos a tener una amiga mía, compañera de la Casa de Letras, que escribe como los dioses, pero no nos va a escribir. Se convirtió en estandapera y nos va a hacer un personaje femenino en crisis acá en vivo y en directo. Así que se siguen viniendo las novedades. Pero hoy la gran novedad es que hoy estamos teniendo un puente entre San Pablo y Buenos Aires. O sea, ahora les vamos allá, yo voy a ceder ahí porque está Marinés Caballero con Patricia Sousa, una paulista encantadora que le estoy viendo acá en la foto, en camisita, remerita corta y short, lo que relata que hay una linda temperatura. Yo estoy con el saquito, pero no hace frío, está lindo acá también. Pero bueno, no creo que tan lindo como en San Pablo. Acá refrescó, pero María Inés, ¿qué está? ¿María Inés está en bikini o en triquini? ¿Está? La veo ahí, está. No, viene de la playa, me parece. No, estoy con remerita, estoy con remerita. Pero sí que hizo un calor fantástico hoy. Tuvimos un día espectacular, un calor a mediodía bravo. Y bueno, estamos acá compartiendo y disfrutando de la literatura y de las lectoras, porque es un poco lo que comentaba con Patricia, que tanto ella como otra gente, ahora le damos la palabra, consultaron, leyeron, indagaron sobre Chimamanda Ngozi Adichie, que es la que leemos en el Café Literario en Buenos Aires, y un poco, bueno, me dio mucha curiosidad preguntarle a ella por qué tenía tanto material, por qué tenía tantos libros de esta escritora. Que cedemos la palabra. A ver, ¿qué contás? Buenas noches. Gracias noches por recibirme acá. Chimamanda es una escritora que está ganando bastante espacio acá en Brasil porque desde hace algunos años se está empezando a hablar un poco más de algo que siempre estuvo, pero todos hacían de cuenta que no estaba, que era la discriminación racial y la desigualdad racial en Brasil, ¿no? El racismo. Entonces, ahora se empieza a volver a ponerse, entre muchas comillas, de moda hablar del tema. Entonces hay mucha gente que está leyendo escritoras negras, escritores negros, muchas veces incluso más escritoras quizá, porque también se habla mucho del feminismo negro, que no es lo mismo que el feminismo en general, porque son luchas diferentes, con consignas diferentes y necesidades de sortear desigualdades muy diferentes. Y entonces dentro de ese ámbito se empezó a leer Chimamanda, y creo que también como que se empieza a contagiar también personas que quizá no están muy conectadas con ese tema, pero como tiene una escritura maravillosa y es una excelente escritora y sus novelas son muy buenas y su libro de cuentos es muy bueno y sus pequeños libros son muy buenos,
termina se hizo más popular incluso en ámbitos que no estuvieran realmente conectados con una discusión profunda del racismo, ¿no? Entonces, un poco eso. Y también, o sea, además de Chimamanda, ¿no? Y de cómo va entrando, digamos, en tema, en este caso, gente, bueno, conocidos de Patricia y mucho más que no son conocidos también. También tuve acceso a otro material que aprovecho a mostrar, no es el centro, se llama Ojos de Agua, y es también el de otra mujer, en este caso no es nigeriana, como Chimamanda, es Concepción Evaristo, que es de Belo Horizonte, y que tiene una historia muy interesante, esto para nosotros que estamos ahí con un poquito de imagen, donde también acá son todos cuentos. Y bueno, contá un poquito vos cómo accediste a este material. Sí, esto llegó dentro de una propuesta de un club de lectura que se hace dentro de un grupo, un colectivo de personas de familias, de estudiantes de escuelas privadas acá de San Pablo, pero que nos reunimos desde hace 3 años para hablar del antirracismo en la educación y en la sociedad de modo general. Y una de la persona que estaba llevando adelante el club de lectura recomendó Concepción Evaristo, y es realmente, no llegué a leer todo el libro, lo que es una vergüenza, pero lo que leímos son muy, muy impactantes, tiene una escritura muy suave en las atrocidades que cuenta. Sí, yo leí 2 solamente de los cuentos, creo que tiene como 13 o 15. Es muy interesante también la vida de esta otra mujer, ¿no? Cómo pasó un momento de empleada doméstica, como muchas otras escritoras de otras nacionalidades. Como Lucía Berlin, ¿te acordás, Marinés? Claro, exacto, sí. Que atraviesan una vida difícil, con mucho sacrificio, en este caso cargado, como dice Patricia, con la condición de además ser negra, ¿no? Que eso hace que todo es más dificultoso, y cómo terminó su curso como maestra normal, y después cómo llegó a la universidad y a ser una escritora muy premiada, muy prestigiosa, con estos cuentos, ¿no? Que en este caso, Ojos de Agua, nos cuenta cosas muy íntimas, por ejemplo, como evocar o preguntarse por qué no tiene claro cómo son los ojos de su madre. ¿Por qué? O cómo eran los ojos de mi madre. Es la gran pregunta con la que en un punto abre uno de los relatos, y cómo te va llevando con estas cuestiones de la vida de una familia negra, en este caso de Brasil, que es también un aporte, ¿no? O sea, en este caso yo sumaba a lo que venía leyendo de Chimamanda, que veníamos abordando en el café con Adela, pero como en sintonía con eso, Patricia me muestra otros materiales que también tienen esto en común, ¿no? Como la lucha de la mujer, que ya lo sabemos, por ganar espacio en la literatura y por poder ser escuchada y leída, ¿no? Ambas cosas. Claro, qué interesante, Marinés y Patricia, la verdad que bárbaro. El otro día, una de las talleristas, Cristina Mendoza, contó, para su gran asombro, que ella, tiene una hija viviendo en Suiza, argentina, casada con un argentino, que tiene hijas a este momento suizas, ¿no? Porque nacieron allá las 2 nenas. Y que obviamente la hija de Cristina ha prosperado mucho porque tiene un puesto muy importante en una empresa muy importante y le va muy bien, está muy contenta, está contenta también con la vida en Suiza y todo, pero se pregunta a veces, ¿no? Por la identidad cultural, por ella, cómo la verán las hijas a ella. Sufre un poco, entre comillas, por más que lo pasa bien, por todo esto de ser inmigrante. Sí.
en el país en cuestión, y resulta que dice Cristina que, bueno, revolviendo la biblioteca la otra vez, de casualidad, porque era de la madre, ¿no?, que participa acá en un montón de cafés y talleres de escritura y todo, Cristina, que es muy curiosa, y dice, mamá, vos tendrías que leer a Chimamanda Ngozi Adichie. Dice, tenés que leer We Should All Be Feminist y una serie de otros títulos en inglés, porque obviamente allá pareciera que es bastante difícil de encontrar todos deberíamos ser feministas en español, tendrás que ir, no creo que en Suiza no haya, pero bueno, sí creo que no está a primera mano. Claro. No es la primera edición de Chimamanda que encontrás. Bueno, la cuestión que dice, me cuenta Cristina, dice, yo me quedé con la gana, ¿sabes? Porque bueno, mi inglés no es como para sentarme a leer a Chimamanda de una. En inglés de una, y me quedé con las ganas, así que bueno, como la vida, la casualidad no existe, pero la sincronicidad sí. Llego a Buenos Aires y vos estás leyendo a Chimamanda y dice, y entonces me resonó todo. Y dice, me pongo a leer los cuentos y nosotros leímos en el café, Guille y Patri, leímos algunos cuentos, como por ejemplo Algo alrededor de tu cuello, que es una chica que saca la visa, digamos, le dan la visa en una especie de lotería de visas y viaja a Estados Unidos, y todo un poco el choque cultural que esto representa, que está directamente unido con el tema de Chimamanda, del peligro de la historia única y en la charla TED y otras cosas que vemos de Chimamanda. ¿Por qué precisamente? Porque la gente se asombra, como dice la propia Chimamanda, de que, por ejemplo, hablen perfecto inglés. Y dice, bueno, miren, el idioma nacional de Nigeria es el inglés. ¿Qué vamos a hablar? Claro. O que tengan celular. O que no sé. O que pregunten, que pregunten por la selva y si elefantes o si palmeras o claro, cosas de la historia única, ¿no? De que vemos escenarios y decimos, esto responde a tal, este responde, y que no hay otra cosa que no sea esto que alguna vez escuchamos, ¿no? Exacto, el peligro de la única historia. Entonces, Cristina empieza a leer esto y dice, de golpe, cuando vi esto, entendí perfectamente a mi hija. Y me acercó, ¿no? Esto que decimos de la literatura, me acercó a la comprensión de mi hija, que es no sentirte del todo afuera en otro lugar, y más hasta agradecida porque el país te dio una oportunidad, te va bien, o sea, no tenés quejas, pero sí que sentís que sos de afuera, vamos a decir. Exacto, sí. Sí, bueno, es un poco, ¿no? La otra cosa que conversábamos así un poco con Patricia es cómo también todo esto está impactando en las escuelas, como ella comenta, y todo el movimiento que se está generando. También me pasó a mí de cuando estuve este fin de semana participando de muestras de pictóricas, o sea, una exposición de fotografía, lo mismo que una exposición de ilustraciones para literatura infantil, cómo avanza y cómo se señala, se puede ver en toda la exposición la ilustración con la presencia negra, cosa que, esto le voy a preguntar a Patricia, ¿qué antigüedad tiene? No, es una construcción que viene de hace mucho tiempo, por supuesto, porque los movimientos negros en Brasil se empiezan a organizar allá en los años 70, pero los avances fueron muy de a poco, hasta, yo diría que explotó realmente en términos de medios sociales y de que la gente, que el común de la gente empezó a usar la hashtag antirracista después de que murió del asesinato de George Floyd en Estados Unidos en el 2020. Lo que es también algo extrañísimo en Brasil, porque muchas otras personas negras fueron asesinadas en situaciones muy similares, incluso algunos después de ese asesinato, pero nada conmovió tanto como el asesinato del norteamericano, del estadounidense, ¿no? Y eso medio que, por eso dije al principio, esas muchas comillas, que se puso de moda la discusión. Y es un momento en que uno, cuando estamos
tratando de hacer avanzar esa discusión en ciertos ámbitos, por ejemplo, las escuelas particulares, tenemos que aprovechar ese momento en que se está pudiendo hablar de eso, porque no se sabe cuánto tiempo va a durar el interés de la clase media blanca en hablar de antirracismo, entonces tenemos que empujar todo lo que podamos en este momento en que hay una rendija de la puerta abierta para que se avance en ese tema, porque es algo histórico, de siglos, y que avanzó muy poco realmente, a pesar de todo el terreno ganado a lo largo de todos esos 50 años de lucha, pero aún así es muy poco. Si ves, hay una encuesta, un estudio que salió ahora en julio, hace muy poquito, 2 meses, que hay varias preguntas, pero hay 2 que son fantásticas, una es, ¿usted cree que Brasil es un país racista? El 81% de las personas dicen que sí, en alguna medida. 60% dicen sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. 21% estoy de acuerdo parcialmente. Sin embargo, cuando preguntan, ¿usted tiene en alguna situación, alguna actitud que puede considerarse racista? El 75% dice no, absolutamente no, nunca. Y creo que un 11% más, o no me acuerdo cuántos más, dicen que casi nunca o estoy en desacuerdo parcialmente. O sea, todo el mundo reconoce que existe el racismo, pero nadie lo reconoce en sí mismo. Entonces, ese es un tema que hay que empezar a hablar para que la gente pueda entender que claro, ser racista no es solo hacer un insulto directo, sino que es un montón de otras cosas. claro. Que Patricia, sí. es como si vos, un nene que va al colegio, por ejemplo, ahí en el caso concreto que decís vos, qué sé yo, elige los chicos que no son de color, para decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. O está la pregunta del millón, que bueno, yo que soy abogada, de origen abogada, me acuerdo que así cuando se trataban esos temas en derecho, uno decía, bueno, muy bien, ¿usted considera que no es racista? Perfecto. Viene su hijo mañana o usted se casa con un negro, lo trae, o una persona de color, para decirlo, y lo trae a su casa. ¿Qué pasa? Claro. Lo aceptan como uno más y ahí hay que ver cuántos te dicen, no, yo... Estoy abierto. Es como la homosexualidad, como un montón de otras cosas, ¿no? Inclusive menos discutible, porque la verdad que razas hay un montón y etnias hay un montón. Sí. Todavía con más razón pareciera Patricia, lo de la raza, ¿no? Patricia, Sí. pensaba en esto que vos contabas. ¿Sucede lo mismo en todos los estados de Brasil o cambia esta cuestión que estabas contando? Creo que ninguno es muy, muy positivo, pero hay algunos peores que otros. Pero bien ninguno está. Pero, por ejemplo, Bahía, Salvador, la capital de Bahía, tiene 88% de población negra. Lo que decimos población negra en Brasil son las personas que de piel oscura y personas como yo, que tengo rasgos, soy afrodescendiente, pero tengo la piel clara. Pero todo eso se abarca dentro de población negra. Salvador tiene 88% de población negra. Todos sus gobernantes, todo el poder político es blanco, el poder institucional es blanco. O sea, el 88% está gobernado por esos 12% que no representan en lo más mínimo. O sea, que es la ciudad, Salvador es la ciudad en el mundo que tiene más porcentaje negro de fuera de África. Y aún así, allá no hay... No hay no hay igualdad, no hay equidad. Y no hay representantes. No hay representación, sí. Claro. Así que estamos años luz de distancia de lo que debemos estar. Pero de todas maneras es interesante esto del trabajo que pueden hacer, o sea, en esto de la concientización, Sí. que hoy se trabaja tanto, bueno, en los ambientes democráticos, que uno dice, bueno, la democracia tiene tantas falencias, pero hay un montón de trabajo silencioso que no sale a lo mejor en los diarios o en los jingles televisivos, no se baten palmas diciendo, mirá qué lindo lo que se está haciendo, porque es un trabajo muy minucioso, De hormiguita. de hormiga, ¿no? Y un poco uno ve el escenario cuando uno camina por las calles de San Pablo, la presencia negra es altísima, como también la etnia japonesa. Sí. Claro, Así que, claro, ¿no? un montón de cosas. Por eso, y esa es otra raza, por ejemplo, amarilla. Y entonces, Claro. bueno, ahí está. A ver, ¿usted se casaría con un japonés? Te hace la pregunta.
Claro. No, el tema es que el tipo de prejuicio que se tiene contra los orientales no es el mismo. No es el mismo, o sea, de modo que, primero que nunca hubo leyes que excluyeran a los orientales. De hecho, cuando vinieron a Brasil, la mayor parte de la inmigración japonesa llegó a Brasil en 1908, en un acuerdo en que se los invitaba a que vinieran a trabajar y tenían trabajo asegurado. A la población negra se trajo en una secuestrada, y después, cuando se terminó la esclavitud, cuando se firmó que se terminaba la esclavitud, al día siguiente eran todos criminales de por sí, porque era prohibido tener tierras, era prohibido ir a la escuela, era prohibido estar en la calle sin tener un empleo, pero esa gente no tenía empleo porque nadie les daba empleo, les daban los italianos y alemanes que estaban siendo invitados a venir. Entonces, como que inmediatamente, o sea, siempre hubo una política de Estado que excluyó a la población negra. Y esa es la diferencia, o sea, las cuestiones, los prejuicios, las discriminaciones raciales que existen contra orientales o personas de otras etnias existen, pero muchas veces también son cosas positivas, que los orientales son estudiosos, disciplinados, inteligentes, existen también esas cosas, que con la población negra siempre es como un poco... Claro, menos, son menos. Como condescendientes, ¿no? Tipo, son más primitivos, saben moverse, saben bailar, solo lo artístico y lo deportivo, todo lo demás para pensar no sirven. Para pensar no sirven, pareciera, sí, tremendo. Sí, acá nosotros, Patricia, salvando las distancias, acá en Argentina no tenemos mucha gente de color, porque dicho sea de paso, sabiendo nada más que un pelín de historia, como sé yo, sabemos que los mandaron primeros en la Guerra de la Independencia, así que quedaron 5. O sea, acá cualquier parecido es pura coincidencia. Y acá, por ejemplo, nosotros en Argentina no tenemos por ahí ese tema de que los discriminen, pero tenemos otros, como que a ciertos extranjeros les tenemos también, entre comillas, racismo. Ay, es boliviano, es paraguayo. Sí. No sé, hay un montón de gente que parece que no es como nosotros, por ejemplo. Sí, o al del interior, ¿viste? Claro, que el cabecita negra. Claro, es más lelo, hay que tenerle más paciencia. De hecho, y volviendo a Chimamanda, mientras me escuchaba a Patricia hablar, me vino a la mente algo muy interesante, que en uno de los cuentos de Chimamanda, que es buenísimo y se los recomiendo, que se llama Los arregladores de bodas, o algo así, que... la típica, esto también se ve mucho, ¿no? No solo en Nigeria, seguramente en Estados Unidos, sino en un montón de países, lo hemos visto, ya lo conocemos, que es que se quiere casar un médico que vive en Estados Unidos, de origen nigeriano, se quiere casar con una nigeriana, ¿no? Entonces va a Nigeria a buscarse una que obviamente ya con la cosa arreglada, porque tiene 2 o 3 semanas para conocerla, casarse y ya está. Bueno, y narra la historia de esta chica que desembarca obviamente en Estados Unidos, en Nueva York, en Brooklyn, en un barrio más, obviamente, de inmigrantes encima, como podremos decir, viste, el barrio chino, el barrio italiano, ahora ya igual más pintorescos y más reformados, desembarca ahí y bueno, nada, se encuentra un montón de temas culturales que le llaman la atención y el cuento es muy interesante, por momentos gracioso, por momentos irónico y en otros terribles, pero en un momento cuando él dice, de una, hablando de lo del racismo, Patricia y Marinés, le dice de una, y bueno, y también te elegí a vos, porque si bien vos sos nigeriana y todo como yo, pero sos de piel clarita. Entonces, cruzado conmigo, que también soy clarito, lo más probable es que no nos toque un hijo, entre comillas, de color, como negro azulado. Y en otros terribles, como los cuentos de Toni Morrison, que hay uno que, Dios mío, que es tremendo con eso. Claro. Que pasa lectura por los diferentes colores que hay, ¿no? De negros, o sea, las diferentes, digamos, gamas dentro de ese color. Sí. Así que nada, ¿no? Y se lo dice de una. Y ya pensando en los hijos. Claro que sí. Sí, hay una diferencia grande entre las personas. Bueno, eso acá en Brasil que tenemos un mestizaje, ¿no? No sé si me gusta decir eso, pero es una diferencia grande entre la situación acá en Brasil, que tenemos una población, 40 y pico % de personas que no tienen rasgos afrodescendientes y 56% que sí. Es muy diferente eso que
en Nigeria o en otros países en África. En el libro Americana, que es excelente de Chimamanda, ella dice que se dio cuenta recién que era negra cuando llegó a Estados Unidos. Claro. Entonces ella era una persona. No era. No, nadie. Claro. Y eso es una cosa que es muy. Que yo estoy aprendiendo en los últimos años, que ese ser negro como algo que define, es una categoría adjudicada a uno por el blanco. Claro, claro. Vos estás en mi categoría, vos sos otro. Yo soy el humano, vos sos el humano más color, ¿no? Y entonces de ahí surgen un montón de justificativas para desigualdades que no son justificativas, pero fueron tomadas como tal durante mucho tiempo. No, pero hablamos tranquilas, que si hay que pasar el programa con esto, el tema es interesantísimo, no hay problema, chicas. Yo igual los tengo que dejar porque tengo una reunión justamente ahora. Bueno, pero tranqui, vos extendete lo que necesites, Patricia, que está todo bien. Y lo mismo Marinés, acá nadie le pone, ya sabe Marinés. No, te dejo con Mari acá que tiene el resto de la hora disponible. No hago callar a nadie porque al contrario, estos temas son muy interesantes, sí. Y es bueno tomar conciencia porque es verdad eso. Y existe en otros asuntos, aunque no sean por el color solo. No, bueno, yo soy humana porque acá y vos sos un humanoide. O algo así. O qué sé yo. Sí, totalmente. Acá ha pasado con los indios también. Claro, exactamente. ¿No? Sí, y vienen, acá también. Y todas las cosas de la conquista de América recién son bastante recientes. El preguntarse qué pasó entre comillas, y de hecho les cambiaron los nombres, ¿no? Sí. Son de hecho los pueblos originarios, son bla bla, ¿no? Y va como así, tomándose conciencia de que fue un exterminio. Sí, totalmente. Así que por eso. Bueno, te despedimos, Pat. Muchas gracias. Seguí con la reunión. Muchas gracias, Pat, querida. Gracias, Patri. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, seguimos nosotros. Sí, bueno, tengo una pregunta para... Claro, muy interesante. Tengo una pregunta para María Inés. María Inés, contaste que desde que llegaste a Brasil, has leído muchos libros. ¿Los estás leyendo en portugués? Sí. No me animo a... O sea, yo en el 2007 pisé por primera vez San Pablo porque venía a conocer la familia que iba a ser de mi hijo y que por lo tanto iba a ser mi familia. En el 2007 hicimos nuestra primera incursión. en esta gran ciudad, en esta urbe, que me deja cada vez más sorprendida a medida que voy viniendo y de a poquito la voy recorriendo, porque es mucha gente la que vive, mucha gente, es tremendo. Pero además de todo, voy descubriendo con los años, cuando cada vez que tengo la oportunidad de venir, me voy metiendo un poco en la idiosincrasia. Tengo, por supuesto, una nuera paulista, tengo consuegros paulistas, yo me reúno con amigos que he hecho paulistas aquí, de mi edad y un poco más jóvenes, con los que me reúno. Lo que me sucede con respecto a la literatura, para mí es un desafío. Ellos tienen, acá en la casa de mi hijo hay mucha literatura en portugués, porque la leen mis nietos y porque la leen también ellos. Y para mí es un desafío muy interesante descubrir que puedo, por ejemplo, leer por completo un cuento, como en el de Concepción, de Ojos de Agua, que puedo entenderlo completamente así como está, por más que en el sentido, como es impreso, o sea, es escritura y no es diálogo, tengo la posibilidad de ir y venir, como cualquier lector. Cuando algo no queda claro de lo que el escritor puso, ¿qué hace un lector? Lo último, tratando de ver si hay otra lectura y otra significación. Yo hago lo mismo con este idioma. Releo si hay una frase, si hay un párrafo que me dio dudas y que los saberes que tengo en portugués me dieron errada la información, ¿no?
Pero sí, la respuesta es que me encanta ese desafío de leer en portugués. Sí, esa es la respuesta. Y también cuando estoy en la calle, me encanta escuchar a la gente hablar y tratar de meterme en esos diálogos con la oreja, tratando de entender qué se dice, qué hablan, ¿no? Y me las arreglo para hacer compras, ir al supermercado y hacerme entender y además entender lo que me dicen. Hasta ahí llego, no es que lo estudié. Bueno, pero qué lindo, Marinés, eso es buenísimo, porque en el fondo, mira, yo estudié unos años en portugués y lo amo, adelanto, y trabajé 4 años para el Banco do Brasil, de donde conocí a María y a 2 de mis mejores amigas, son de ahí, en vez de ser las del colegio, son las de mi primer trabajo. O sea, tengo amigas del colegio, pero más de mi primer trabajo son mi núcleo interno de amigas cercanas. Sí. Tengo 3 muy cercanas. Bueno, de esa época. Y fue una experiencia totalmente feliz, ¿no? Y uno lo estudiaba y como todo idioma, cada vez que te vas metiendo te vas dando cuenta. Uy, están las formaciones gramaticales, está esto, está lo otro. Pero es muy linda la experiencia esa. Sí. Yo me acuerdo que además desde el Vamos yo las tomaba en la UBA las clases y alguna vez fui al Centro de Estudos Brasileiros, que es muy bueno acá también, pero en la UBA yo me acuerdo, Marinés, que hacían lo que haces vos allá. Claro. Mirá, ¿sabes lo que nos hacía la profesora? Que era una paulista que yo me hice amiga y le terminé haciendo los papeles de divorcio porque había venido casada con un argentino y después se divorció y se volvió. Bueno, pero quedaron muy amigos, así que todo era a nivel amistad. Claro. Muy bien. Bueno, entonces, nada. ¿Y qué hacía ella? De inmersión completa. Primera clase, que vos decís, no sé ni decir hola. Sí. Primera clase nos ponía y nos hacía cantar. Y ya, ponele la tercera o cuarta clase, una película. Cortita, ¿no? Un pedazo de una película. Y decía, bueno, pum, te interrumpía. ¿Qué entendió? Claro, sí, porque lo que no, en el caso de lo visual, en la música sí, yo escucho mucha música en Buenos Aires, mucha música portuguesa, bueno, primero porque mi nuera canta, mi hijo es músico, ellos hacen música y entonces me acercan muchos compositores, como pasa con los brasileros, así como son muy buenos futbolistas, también aman mucho la música, hay mucho nacionalismo, ellos son muy respetuosos de sus compositores, la música popular brasilera ocupa un espacio muy importante, se reproduce y se sigue manteniendo a los grandes, como, bueno, a João Gilberto, a todos, a Jobim, a todos los grandes del siglo pasado, pero sí, todo eso te acompaña, y lo mismo que si ves una película, porque la gestualidad y ese escenario donde se está sucediendo algún diálogo te compone y te ayuda. Claro, te ayuda. Te ayuda. Te ayuda. Pero eso le pasa al libro. Como yo accedo... El libro no, el libro es más difícil. Es más difícil, pero yo ya tengo en mi casa libros que me han regalado los amigos brasileros y que yo lentamente leo en mi casa para tratar de acomodarme a esto de las historias como tiene la gramática, ¿no? Que tiene otra manera de escritura, otra forma, ¿no? Así que bueno, es sumamente interesante estas visitas interculturales. Y bueno, también es cierto que el brasilero, me comunico y me reúno con varios de mi edad o mayores que yo, que dicen que como hablo lento y modulado como maestra de escuela, soy más clara que otros argentinos. O sea, si Guillermo viniera a una de estas reuniones a San Pablo, seguramente por la manera en que él habla, que para eso ha estudiado,
sería favorito porque lo entenderían bastante más que cualquier otro. Claro. Habla, Sí. digamos, más cerrado. Me sorprendió Patricia, qué bien que habla castellano. Le enseñaste vos, tu Perfecto. hijo. Habla perfecto, habla Sí. pero... Sí, bueno, ella es traductora, Ajá, claro. entonces ella es intérprete en simultáneo, se gana la vida, por más que es cantante, pero se gana la vida haciendo traducciones al inglés, al portugués y al español. Qué bien. Y ella vivió en nuestro país, en Argentina, 25 años. Bien. Hace 5 que volvieron, o sea que volvió con su familia, pero Sí. ella vivió 25 años. Y la verdad es que es difícil pensar que es una paulista, porque en general le vas sintiendo algo de la manera en que las vocales se juntan, ¿no? Sí. En el caso de ella no. Es bastante difícil, ¿no es cierto? Sí. María Inés, Claro. ¿y recorriste alguna librería? Me imagino, tal vez, si hay Bueno. alguna por ahí cerca. ¿Cómo son? ¿Son diferentes a las de Buenos Aires, a las de Argentina? Bueno, hoy estuve en una sucursal de la librería Dávila, la que está en la Avenida Paulista, en una sucursal que está dentro del shopping, de un shopping, pero esta semana voy a ir hasta la que está en Avenida Paulista, que ya la conozco, y es una es un gran edificio, una gran librería que siempre en realidad estaba rotada. Tiene una estética muy bonita. Voy a ver si saco fotos. Eso, Marinés, esperamos las fotos. Sí, Con vos incluida. Sí, voy a sacar fotos. Pero bueno, esta librería es maravillosa. De todas maneras, hay también librerías más chicas o de independientes, como nos pasa a nosotros, que no son de las grandes cadenas de librerías. Y sí, están montadas así muy atractivamente, es cierto. Pero en los grandes lugares de circulación, en las avenidas, ¿no? Como si fueran nosotros en el centro de Buenos Aires, Claro. o en grandes centros comerciales, como cuando decimos Urquiza, Saavedra, Palermo, que tenemos esas grandes librerías, ¿no? Pero sí, y me interesa mucho las bibliotecas, porque justamente, porque no quiero monopolizar. No, tranquila, que ahora te voy a decir también otra cosa, pero no, quédate, que después te quiero preguntar algo que tiene que ver con eso y no, dale. Sí, Existen, esto es lo que estoy recorriendo ahora, se llaman SESC, S-E-S-C. Son unos, digamos, son unos espacios culturales, sociales, edificios. Hay alrededor de 25 en la San Pablo Centro, 25 son edificios de por ahí 10, 12 pisos, para que tengan idea de la dimensión, y son lugares donde hay todo tipo de actividades, desde cursos que se dictan. Por ejemplo, mi hijo ahora está haciendo un curso para músicos en uno de esos centros. Yo estuve el sábado y el domingo en los espectáculos gratuitos que se hacen en la entrada, como nosotros hacemos en el San Martín, en Buenos Aires, en el Teatro San Martín, en el hall de entrada, que vos podés, sin pagar nada, acceder a alguna propuesta. Bueno, estos tienen en la entrada un espacio que se habilita en todos estos ya te digo, son como 20 y pico, donde hay una agenda. Es preciosa la agenda mensual que sacan, y ahí tenés todo tipo de actividades en los distintos pisos de estos 20 y pico de edificios. Se mantienen, esto es lo que me interesa, que lo mantienen las empresas de comercio. Los comercios aportan, ¿no? Las empresas, por ejemplo, las escuelas privadas son empresas. Las empresas aportan, entonces los empleados de una escuela privada, como mi hijo, es socio y accede
a muchas cosas gratuitamente por el hecho de que puede, digamos, a estar asociado, disfrutar de cursos, de capacitaciones. En mi caso, que soy una extranjera y una visitante ocasional, tengo un montón de propuestas que estuve viendo, algunas sobre literatura, discusiones sobre poesía, por supuesto que hay de otras áreas, hay de ecología, hay de cocina, hay cosas que tienen que ver con el yoga, con la danza de cualquier índole, pero por eso digo... Pero no pagás algo, pagás algo, un bono, algo, se paga, sí. Hay, para el de afuera como yo, sí, hay arancelados. Bien. Y para el que es asociado tiene un montón de gratuitas. Por ejemplo, también tenés esto del... por ejemplo, el sábado próximo voy a ir a ver un espectáculo que como idosa, o sea, como jubilada, tengo el 50% de descuento. Entonces voy a ir con mis consuegros, que como los 4 somos jubilados, tenemos estas cosas como en Buenos Aires, que tenemos aranceles diferenciados, ¿no? Pero es un lugar, cada uno de estos edificios tiene una biblioteca de libre acceso. Ya fui a la primera, biblioteca, digamos, sí. ¿No? Entonces podés disfrutar de estas cosas. Se nos queda vivir, Adela, María Inés, se nos queda vivir. La veo enamorada de estos SEC. Y mande grabaciones y mande de todo. Acá no hay SEC, no hay esas cosas acá, ¿no? Esas cosas no hay. Nosotros la dejamos, a que no nos abandone así, ¿no? No. Yo lo que quería decir, y tiene que ver con esto, que es súper interesante, es que también en un momento con este asunto del portugués y el español, me comentó María Inés que su consuegra, ahora ella me corrige si meto la pata, había estado leyendo el libro de María Inés. Sí, totalmente. ¿Y también en qué español. Dijo? Así que ¿qué habrá dicho? Lo bueno de esto es que hay reciprocidad. Mira, ella me dijo, ella leyó toda la novela y solamente me dijo, tuve que hacer 5 consultas en 128 páginas, 5 palabras que le tuve que preguntar a mi hija porque no tenía claro qué era. Claro. Para completar la significación, pero el resto lo comprendió. Y ahora, bueno, el jueves, mañana, tengo 2 libros que voy a vender a otros brasileros que también disfrutan de poder interactuar con la lengua española, ¿no? Con poder ejercitarse a través, bueno, por ejemplo, de la excusa del libro que les voy a regalar, no, a vender. A vender. Sí. Y bueno, y Ade, ahí yo tenía una pregunta dando vueltas, ¿qué es el valor? ¿Qué valor tiene un libro como el tuyo en Brasil comparado acá con Argentina? 40 reales. 40 reales. ¿Y qué nos puedes decir? ¿Qué son más valorados? Porque acá vemos que en Argentina el valor está como atrasado, ¿no? De un libro. A veces lo comparamos con algo. ¿Cómo lo ves vos en general, tu libro y los demás? No, bueno, no es lo que se dice obviamente es un libro pequeño de 128 páginas, o sea, no sé qué sería de Chimamanda, que es un libro impresionante. Claro, de Chimamanda. Estos grandes. Sí. La verdad que todavía no tengo lo de los precios, pero en realidad el idéntico no tengo. Hoy 1850. Mira, acá acá me dice nuestro asistente, es decir, Pablo, alias Os. Sí, ¿qué dijo? Que está como enloquecido buscando cuántos son 40 reales. Sí. A ver qué dice. Y aparentemente son unos 3.000 pesos, o sea que entonces oficial. no. Está barato. Porque en realidad, no es barato, es muy barato. Porque ¿es más? No, está 4.000, entonces tengo que subir. Subí el precio, ¿no? Subí un poquito más. No, si no te vas a poder quedar en Brasil. Acá. Entonces, en la librería. No, en la librería Hernández y en la librería Daín están a 4.000 pesos. Claro, un poquito más. Claro. No, pero acá estábamos haciendo el traspaso, Mariné, de cuántos son estos reales que decías vos.
Sí, yo me hago... O sea que hay libros por 4.000 o por 5.000, bien. El Real Blue está a 95, 100. Ahí escucha. Mira, Bueno, ahí sacó la cuenta hasta en el Blue. Hoy, Para que se sepa que acá mi amigo Gaby y Santi y Agustina que están por ahí, que ya ahora le dejamos el programa, pero para que se sepa que ellos no son los únicos que viajan. Porque yo acá la tengo a mi coequiper, que es Marinés, que también, que está allá y que ahora tenemos un nexo paulista. Gaby, le pagamos todos los pasajes con Adela desde la radio, la producción, para que ella pueda estar ahí en San Pablo saliendo hoy. Sí, estoy como quiero. No, les agradezco un montón que estas comunicaciones, porque son unos intercambios que disfruto muchísimo y que siempre aportan, me parece, ¿no? Porque es una ventanita chiquita que uno abre de una experiencia de vida. En este caso me estoy contactando con esta realidad paulista, una partecita. Muy interesante, Marinés. Bueno, el miércoles que viene, si está con tiempo y eso, después fíjate, Patricia y vos, obvio, si tienen otra cosa para hacer, no, pero si están libres en casa, chiflan y también las seguimos hablando. Sí, todavía tengo para unas semanas. Bueno, muchas gracias. Abrazo, muchas gracias, Marinés, gracias, Guille, le damos la bienvenida a Gaby, a Santi y a Agustina, y el próximo programa les vamos a comentar también brevemente con Guille que estamos participando del Mundial de Escritura, que nos ha dado una felpeada, que acá enfrente lo tengo a Pablo, por eso tuve que cerrar por momentos el micrófono porque se escuchaba aquí que Pablo limpiando en la computadora. Claro. Así que, bueno, hay novedades, estamos leyendo a Chimamanda, como bien dijo Marinés, Chimamanda Ngozi Adichie, espero decirlo bien porque no tengo ni idea cómo se dice. Estuvimos con Cristina Peri Rossi, que es una uruguaya que también se las trae, y yo estuve leyendo, que ya les voy a contar porque no lo he terminado, a este hombre, a Feining, un escritor argentino que se murió joven, El mal menor, del que ya les hablaré. Así que este es el Café Literario Adela, pura conexión San Pablo, Buenos Aires. También les cuento que estuve viendo una amiga de la Casa de Letras, de las que ya le hablé, que se llama La Jordán, por si alguien la quiere buscar, que es una stand-upera que hace un papel de una mujer de más o menos mi edad, o sea, anda entre los 50 y 60, con los problemas que tenemos las mujeres de 50 y 60, y que va a venir a hacer un poco de humor en futuros programas para que, aparte de hablar de literatura y de un montón de cosas, nos riamos un poco. Qué bueno. Buenas novedades. Abrazo Marinés, te extraño. Abrazo Guille, chicos. Chao, gracias, buen programa. Gracias. Chao. Bueno, el Café Literario Adela, hoy más internacional que nunca. Parecía que la teníamos aquí, a nuestra querida María Inés. Estaba en Brasil. Y qué lindo que es viajar a través de la radio que nos une. Y en instantes nada más, ya está Gabriel Alejandro Massa. Pausa, nos identificamos en GDS y llega No te olvides de mí. Dicen que la última pincelada de un cuadro la pone quien lo mira. Y en la radio es quien la escucha. GDS Radio Mar del Plata. www.gdsradio.com.ar. La radio que nos une.